chicos, sean bienvenidos una vez más a otra clase en línea, a un tutorial donde vamos a hablar acerca de la fotografía. En este caso nos corresponde el tema del formato RAW. ¿Cuál es el formato RAW? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar este formato? ¿Y por qué en ocasiones se dice que es pues un formato o es un tema que a los que se dedican a la fotografía es algo que a veces les gusta mucho tomar sus fotografías en este formato? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es lo que pasa con este formato? Y qué es lo que lo diferencia pues del otro formato más común que solemos usar, que es el JPG. Entonces, bueno, vamos a darnos a la tarea de resolver ahorita un poco esas dudas y les voy a mostrar pues las diferencias que existen entre el formato que es un poquito más común, un poquito más ordinario, que es el JPG, y el formato RAW. Muy bien, bueno, pues para empezar, tengo aquí en el escritorio dos elementos que, si se dan cuenta, ya están nombrados como el formato al cual corresponden. De hecho, las dos imágenes son la misma imagen. Nuestras cámaras reflex, como lo es la Nikon o como lo es la Canon, la Sony, muchas de ellas en la parte del menú, cuando nos metemos a las configuraciones en la parte del formato en el que queremos que nuestra cámara tome esas fotografías, vienen las opciones del formato JPG, que es el más común, como ya les comentaba. También está el formato RAW, que es precisamente el que vamos a hablar un poquito ahorita. Y en ocasiones también viene pues un apartado donde nos dice que podemos tomar fotografías, es decir, cada vez que damos clic al tomar una fotografía, esta fotografía automáticamente nuestra cámara la va a guardar en ambos formatos. No es necesario que hagamos dos fotografías del mismo sitio o de la misma persona o del mismo objeto. En cuanto nosotros damos el clic a la cámara va a hacer pues como una división de estos formatos y nos va a sacar una de sus fotos con el formato JPG y la otra con el formato RAW. En Canon me parece que no viene tal cual el nombre RAW, sino que viene el formato, si mal no recuerdo, es TIFF, o también conocido como el formato NEF, ¿sale? Esos son solamente pues formas en las que este formato se puede presentar, no nada más en algunas cámaras, sino también en los programas de edición que utilizamos para poder revelar este tipo de formato. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero pues sí, en ocasiones no nos vamos a encontrar de lleno solamente la palabra RAW, ¿no? Así como viene, que bueno, la palabra RAW en inglés pues es crudo, ¿no? Prácticamente nos está diciendo el mismo nombre que estamos tomando la fotografía en crudo, ¿sí? Es decir, que todos los datos de la fotografía se van a guardar totalmente en bruto dentro de mi almacenamiento, ¿sale? Todos los metadatos, todo lo que es referente a cuánto utilicé de diafragma, cuánta velocidad, a cuánto estaba mi ISO, cuál fue el esquema de color que estoy utilizando, ya sea el RGB o el CMYK. También me está guardando todos los metadatos. Si comparto incluso pues un GPS en mi cámara, que muchas cámaras ya lo traen, pues me puede decir incluso el lugar en el cual yo tomé la fotografía a través de, ya sea de coordenadas satelitales. Me puede dar la hora, minuto y segundo en el cual se tomó la fotografía, la fecha obviamente, con qué cámara, con qué modelo, con qué corporación a la cual pertenecía la cámara. Entonces,
todos estos metadatos están ahí, ¿no? Y obviamente muchos más que también tienen el formato RAW, ¿no? Como por ejemplo uno de ellos, pues el famoso rango dinámico del cual ya hemos hablado anteriormente y donde les he comentado que, bueno, este rango dinámico en nuestra cámara va desde el color negro al color completamente blanco. Y obviamente en el inter, por llamarle así, en el inter que va del negro al blanco, pues tenemos una gama extensa de tonalidades grises, ¿no? De las grises que son más oscuras, de los grises medios, de los grises más aclarados. Entonces, este rango dinámico es el que me permite poder mantener mayor información de color y de información en una fotografía. Entonces, dentro de lo que es el formato RAW, pues imagínense si tienen una cámara que tiene capacidad para tomar en una muy buena resolución, digamos unos 24 megapíxeles, ya estamos hablando de que esta cámara tiene pues un gran rango dinámico. Y entonces si le aumentamos el tomar las fotografías en el formato RAW, que es la información en crudo, entonces quiere decir que yo puedo manipular posteriormente esa fotografía y puedo manipular cada uno de los datos que se guardaron de mi fotografía. Ahorita les voy a enseñar más, digamos que de una manera más práctica y más visible con estas fotografías que tengo aquí. Pero bueno, antes quería darles como esta introducción acerca de lo que es el formato RAW. Bien, el formato RAW, digo, solamente para que se den una idea, por ejemplo, acá tengo un JPG y si me posiciono únicamente en el JPG, se van a dar cuenta de que nos aparece pues este cuadrito de información donde nos dice qué tipo de elemento es. Bueno, es un archivo JPG. Y de hecho no tiene el nombre de archivo JPG porque le haya yo puesto el nombre JPG, sino porque cuando nosotros nos posicionamos con el mouse sobre algún X documento, imagen, lo que sea, de inmediato nos va a decir qué tipo de archivo es decir, qué terminación tiene ese archivo, ¿no? Entonces, bueno, este es un archivo .jpg, esa es su terminación y es su formato. Y también si se dan cuenta, pues aquí me está diciendo la fecha en la cual se capturó la imagen, la hora también, junto con los minutos, las dimensiones y el tamaño que tiene esta imagen JPG. Esta es una de las características y también diferencias que tiene una imagen JPG de una RAW. Si se dan cuenta aquí, los datos, pues me está diciendo como que lo más básico de, pues de un, ¿cómo decirlo? Pues como de un archivo, ¿no? Un archivo cualquiera, ¿no? Nada más como para hacerles la comparación. Por ejemplo, aquí tengo otro archivo, yo me posiciono sobre él y nos dice que es un tipo documento InDesign, que pesa 1.48 megabytes, igual la fecha de modificación y esto, ¿no? Entonces nada más hay para que nos demos una ligera idea de lo que les quiero decir, de lo muy sencillo que nos presenta a veces la información, el formato JPG. Ahora, si yo me posiciono sobre el formato RAW, nos damos cuenta de que de nueva cuenta nos da la fecha de captura junto con la hora, pero acá nos está diciendo el modelo de la cámara con el cual fue tomado, la velocidad que se utilizó, la velocidad del ISO, ¿sale? Nos está diciendo el número del diafragma, que fue un f/18, y nos está dando también el tiempo de exposición o velocidad de obturación, que es 1/160 segundos. ¿Sale? Entonces nos está dando aún más información de lo que nos ofrece un JPG en la parte de acá arriba, ¿no? Digo, sabemos las dimensiones, sabemos el tamaño que tiene, pero hasta ahí. No sabemos nada más sobre esta fotografía.
¿no? No a simple vista. Y esta sí, esta nos está diciendo prácticamente los parámetros técnicos pues más básicos que se utilizaron para tomar esta fotografía, ¿sale? Si yo le doy clic derecho y me voy a la parte de propiedades y a la parte de detalles, bueno, podemos encontrar esto que ya viene más detallado. Aquí sí nos está diciendo pues obviamente el tipo de dimensiones que tiene la imagen, ¿no? Cuántos píxeles por ancho, por alto, la resolución que tiene, que nos está diciendo que es de 300 puntos por píxel o 300, eh, 300 puntos por píxel. Y también nos está diciendo que tiene una profundidad de bits de 24. Estos 24 bits, acuérdense que también ya lo habíamos comentado por ahí, que a veces esto tiene que ver o juega mucho con la parte del esquema de colores, ¿no? Si hablamos de bits muy bajos, nos estamos refiriendo a que solamente tiene, pues, colores, como grises, ¿no? Por ejemplo, no sé, 8 bits, 16 bits. Estamos diciendo que tiene un porcentaje bastante corto, por decirlo así, de un esquema de colores, de un rango dinámico. Acá por el contrario son 24, que estamos diciendo que son realmente muchísimos, muchísimas tonalidades y muchísimos rangos de grises que me ayudan pues a componer toda esta información sobre la fotografía. Bueno, nos dice que bueno, no hay compresión, es decir, que no hay elementos que se han comprimido, pero la verdad es que eso es algo que a lo mejor algún otro fotógrafo me diría, bueno, yo no lo veo así, pero la verdad es que sí hay una cierta compresión cuando se trata del formato JPG. Y esto es porque el JPG no nos está dando todos los datos en crudo. De hecho, lo que hace el formato JPG es tratar de compensar, ¿sí? Todo lo que no puede alcanzar con un gran rango dinámico, ¿sí? Si no puede compensar todos los colores que naturalmente nosotros observamos, digamos que vamos a tomar la fotografía a una hoja, ¿no? Nuestro ojo humano puede observar un sinfín de matices en esa hoja. Cuando nosotros tomamos la fotografía, lo que hace el esquema RGB en el formato JPG es compensar esos matices. ¿Y cómo los compensa? A veces los compensa sobresaturando los colores, ¿sí? O los compensa haciéndolos más brillosos, o los compensa, tornando a veces, pues, unas tonalidades de color bastante artificiales. Digo, ya en gusto se rompen géneros porque esa es una discusión que jamás va a terminar entre fotógrafos, que algunos prefieren esa como que sobresaturación que le da a veces el JPG y el esquema RGB a las fotografías, porque, bueno, seamos realistas, algunas fotos se ven bastante bonitas cuando los colores son bastante vívidos, y pues por el otro lado hay quienes dicen que no, que es mejor tener un esquema como el CMYK que te permite tener mayores matices, matices que sean más naturales, no tan saturados, que sean pues lo más cercano a lo que realmente está percibiendo el ojo humano. Repito, en gusto se rompen géneros, ya ahí depende de cada fotógrafo, de cada persona. Ok, bueno, acá abajo la cámara también nos está diciendo, nos está abordando acerca de lo que les comentaba, el fabricante de la cámara, el tipo de la cámara, nos repite de nueva cuenta
el diafragma, la velocidad de obturación, el ISO, nos dice que había una compensación de -1 en la cámara a la hora de tomar la fotografía. Esto quiere decir que la compensación de exposición, cuando marca -1, quiere decir que se le quitó como un grado de sensibilidad a la cámara para que la iluminación que había en ese momento pues no fuera tan, digamos así, tan dura para la cámara, ¿sale? Eso se puede hacer. La distancia focal, ¿sale? Con la cual fue tomada. La apertura máxima del zoom que también se pudo generar. Bueno, aquí nos dice todo lo relevante de esto, ¿no? Que fue sin flash, etcétera. Nos da un contraste normal, nos dice que hay una fuente de luz desconocido, pero bueno, no es que sea desconocido, podremos decirle que es una fuente de luz de día, por ejemplo, y ya ahí estamos compensando algunas cosas que, si se dan cuenta, pues no tiene como la información del todo JPG, ¿sale? Ok. Ahora vámonos con el RAW. Detalles y vean, es lo mismo. Empezamos con esta cuestión de la cámara, nos da las dimensiones. Si se dan cuenta, si hay una diferencia en el tamaño. La JPG es más o menos un aproximado como de 7. ¿Dónde está? Bueno, estaba acá al principio. Es un aproximado de 7.58 megabytes. ¿Sale? Y acá nos está diciendo que son 18. Es un poco más arriba del doble. Entonces, pues obviamente pesa más porque tiene mayor cantidad de información la que está guardando este formato RAW. E incluso aquí nos está diciendo el modelo de la serie de la cámara, ¿sale? Y esto a veces es bien importante porque suele suceder, digo, no siempre, pero suele suceder que en ocasiones nosotros tomamos fotografías y decimos, la voy a compartir, no sé, en Facebook, en Instagram, en una página que tengo, en un blog, lo que sea. Y pues ya saben, ¿no? Se da mucho eso del el robo ay, me gusta esa imagen, me la llevo, ¿no? Y al rato resulta que veamos una fotografía nuestra, pues publicada, no sé, en una revista, en un libro, y digas tú, o sea, ¿cómo? ¿No? Era mi foto. Y a veces más cuando no se nos da, pues esa costumbre de ponerle marca de agua a nuestras imágenes. Entonces, esa es una muy buena forma de hacer valer la prueba contundente de que pues yo tengo la imagen original. Esta imagen es mía porque aquí están todos los parámetros y dimensiones que se utilizaron para dicha fotografía. ¿Sale? Incluso aquí está el número de serie de mi cámara, o sea, todo para que pueda ser fácilmente comprobada que la imagen pues es nuestra, ¿no? Ok. Bueno, aquí también se nos está diciendo, por ejemplo, cuál es la distancia focal que estamos cubriendo, que es de 18 milímetros, que no, también no se usó flash, una programación de exposición manual, etcétera, ¿no? Igual la fecha de captura con la hora, lo que les decía del GPS, ¿sale? Son las diferentes formas en las cuales se puede saber. Obviamente en el mío no tiene registro absoluto del GPS porque no le tengo activada esa parte, pero pues si estuviera activado mi cámara, aparecerían aquí las coordenadas para encontrar el lugar. Ok, lo del archivo que es RAW, si se dan cuenta, su terminación, la terminación del formato no es RAW, sino es .nef. ¿Sale? Lo que les decía en un principio. El .nef, hasta donde tengo entendido, es una terminación que se usa para el RAW en la marca Nikon. Y el TIFF es para la marca Canon. ¿Sale?
Ok, pues aquí me está diciendo la ruta de acceso de la carpeta donde se encuentra, la fecha de creación, de modificación y de acceso, e incluso el propietario original, ¿no? Que es una HP Ryzen 3 y mi nombre, ¿sale? Entonces, bueno, aquí está toda la información perfectamente detallada de nuestra fotografía RAW. Bueno, vamos a ver un poquito esta cuestión de la diferencia que existe en el formato. Bueno, aquí de entrada yo ya tengo mi Lightroom y bueno, ya me di a la tarea de cargar las dos imágenes que ahorita les quiero enseñar, como si hay una ligera diferencia por ahí. Por ejemplo, cuando vamos a revelar. Eso es algo que dije que les iba yo a comentar. ¿Por qué estamos hablando de revelar? ¿Sale? Que eso es algo que también vamos a ver más detalladamente en las próximas sesiones que tengamos, pero se los adelanto. Se le llama revelado digital porque estas fotografías en RAW, que son las que guardan toda la información en crudo, es como una similitud de aquellas fotografías análogas a las que les llamábamos negativos. Si tú guardabas el negativo de una fotografía, posteriormente podías hacerle copia de 1000 fotos si querías, con un solo negativo. ¿Sale? Porque en ese negativo se guardaba toda la información necesaria para posteriormente volver a sacar la fotografía ya como cuando la tenías en tu mano, ¿no? Ya sea en blanco y negro o a color. Entonces el RAW es como eso, es como este negativo, ¿sale? Y que nos permite precisamente revelarlo digitalmente para que entonces yo pueda generarle pues todas las copias que yo quiero, ¿sale? Cabe mencionar que, por ejemplo, utilizando este programa de Lightroom, cada vez que yo revele un RAW, no quiere decir que el RAW ya lo voy a transformar en otro formato. No, de hecho yo lo guardo en cualquier otro formato, o en el JPG, que es el más común, y el RAW se sigue conservando. Y a ese formato RAW no le pasa nada. Sigue teniendo todos sus metadatos intactos. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a pasarnos al área de revelar. Muy bien. Y vamos a cargar las imágenes. Esta es la imagen 1. Aquí en la partecita de aquí abajo ustedes pueden ver cuál es la foto que a veces estoy seleccionando. La que dice JPG, pues corresponde a dicho formato, y la que diga RAW NEF corresponde al formato RAW, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, así a simple vista, sí hay un ligero cambio, ¿sale? De ambas imágenes. Si nos damos cuenta, la del formato JPG tiene una sobresaturación. Quiero decir que esta foto que les estoy mostrando, que es la misma, no se le ha hecho en absoluto nada. Así como fue tomada, fue extraída de la memoria y pasada al programa. Entonces no se le ha hecho absolutamente nada y quiero que vean que desde el momento en que fue tomada de la cámara, el formato JPG ya tiene una sobresaturación de sus colores. Por el contrario del formato NEF, que tiene colores más livianos, no tan marcados, no tan intensos, y es precisamente gracias a este rango dinámico que es más amplio y que nos puede dar una mayor variación de los diferentes matices de los colores que se pueden observar en esta imagen. Quiero mostrarles más de lleno el contraste que se puede hacer en ambas. Bueno, ahí están. Ahí están las dos imágenes. Y bueno, si se dan cuenta, la que tenemos de nuestro lado izquierdo es la fotografía en formato RAW. Tiene todo la información totalmente en crudo. Y por otro lado tenemos la fotografía en formato JPG.
que si se dan cuenta, bueno, tiene matices mucho más oscuros, mucho más intensos, contrastes más marcados, lo que les había mencionado de la sobre saturación de los colores, ¿no? Y tal vez algunos me digan, bueno, pero ¿qué hay de malo en esto de la sobresaturación? Como ya les dije, no hay realmente algo malo, ¿no? No existe así como que algo que digas, ah, es muy malo. Pero sí depende, por ejemplo, para qué vamos a utilizar la imagen. Si la imagen la vamos a utilizar, por ejemplo, estas imágenes para grandes formatos, sería algo complicado utilizar una JPG, porque imagínense que ustedes toman una foto hermosa, pero la van a necesitar para una publicidad, para un cliente, y él tal vez te diga, ¿sabes qué? Yo quiero que los colores no sean tan intensos, necesito que sea algo más natural. ¿Cómo le vas a quitar esa sobresaturación a tu imagen JPG? Digo, es posible hacerla ver un poco más natural, pero tendrías que trabajar un poco más en la edición, ¿sale? Entonces, es a veces mucho mejor trabajar con formatos RAW cuando se trata de formatos más grandes, cuando se trata de formatos o de trabajos mucho más importantes. Si la vas a usar para subirla a tu Instagram, a tu Facebook, pues no hay tanto problema si utilizas el formato JPG, ya que bueno, no va a ser algo, este, pues digamos, algo que sea tan representativo, ¿no? A final de cuentas, se va a ver muy bien si la subes a tu Facebook o a tu Instagram. Pero repito, si es para un formato más serio, más importante, si es para alguna campaña publicitaria, entonces tendríamos que tomarnos el tiempo de dedicarle un poquito más a ese revelado. Y ahorita vamos a ver un poquito eso, el por qué les estoy pues comentando esto. Vamos a, vamos a dejar esto. Voy a regresar aquí a mi Lightroom. Bueno, voy a comenzar primero con mi formato en JPG, que es este que tengo por acá. Y si se dan cuenta, en las partes acá básicas que tengo, lo único que voy a hacer es que le voy a cambiar algunas cosas para que ustedes puedan notar esas diferencias de las cuales les estoy hablando. Diferencia número uno. En la parte de aquí arriba, que me permite mover como el balance de blancos, ¿sí? En una imagen, aquí no lo puedo hacer. Aquí no puedo elegir un equilibrio de esos blancos. ¿A qué me refiero con equilibrio de esos blancos? Es decir, sería más apropiado tal vez pensar de dónde obtengo la iluminación. Si es luz de día, si es una imagen que quiero que su iluminación se vea, pero que sea como si fuera una sombra, si es un día nublado, etcétera. Bueno, aquí solamente me da estas opciones, automáticamente, a medida o como fue tomada la fotografía. Si yo le doy en automático, me va a hacer una corrección automática, ¿sí? Si se dan cuenta, sí cambia, ¿no? Esto que les estoy mostrando del antes y después sigue siendo del JPG, ¿sale? Yo les aviso cuando cambiemos al RAW. Bueno, entonces sí hay una pequeña diferencia, ¿no? Vamos a restaurar nuestra imagen. Vamos a volver a ella. Ok, entonces esa es la diferencia número uno, ¿sale? Que aquí en el equilibrio o en el balance de blancos nada más me permite dos opciones. Ok, la temperatura. La temperatura siempre va a ir desde tonalidades más frías, que por lo regular son las azules, a temperaturas más cálidas, que pueden ser los amarillos. Entonces, si yo muevo esto hacia mi lado izquierdo, van a ser tonalidades más azules. Mi lado izquierdo, tonalidades más amarillas. Y quiero que se den cuenta, ¿sale? Quiero que se den cuenta ustedes
cómo a ver, quiero mover esto un poquito hacia acá para que se alcancen a ver los valores. Quiero que se den cuenta ustedes cómo al mover la temperatura ya se va tomando mucho esto de las tonalidades azules en toda la flor, ¿sale? En absoluto, en toda. Ok, vamos a dejarla igual en 0. Bueno, ahorita no nos vamos a meter tanto en detalle porque esto lo vamos a ver más a fondo cuando nos toque el tema de revelado. Nada más es para enseñarles la diferencia de, pues, editar o revelar una JPG que sí tiene compresión de datos y el mismo formato pues tiene que compensarnos esas carencias que tiene con el RAW, que es un formato totalmente crudo. Bueno, vemos que sí hay una ligera carga de altas luces, como estas que están acá, y vamos a oscurecerlas un poco, no tanto. ¿Sale? Por ejemplo, digamos que la dejamos en un 30. ¿Sale? Perdón, era menos 30. Ahí está. Ya bajamos un poco esta parte. Ahora las sombras, vemos que sí tiene muchísimas sombras. Vamos a tratar de matar esas sombras. Entonces me voy hacia el mayor número y vean, ya me permite ver un poco más dentro de lo que estaba en sombra. Por ejemplo, esto que no se veía, pues ya se alcanza a ver más, ¿no? Los blancos, sí tenemos blancos, pero no tantos, así que los vamos a dejar como en un 20. Vean. Y negros sí tenemos varios, entonces vamos a tratar de quitarlos lo mayor que se pueda. ¿Sale? Y vean, así queda nuestra imagen. Este es el antes y el después de la JPG. ¿Sale? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a revelar con lo mismo que hicimos en esta, solamente moviendo estos 4 elementos. Vamos a mover los mismos en el RAW. Pero antes de mover esos 4 elementos, les quiero mostrar cómo acá sí hay un ligero cambio en esta cuestión de en el RAW, en lo que les había dicho, la primera diferencia. Me voy al equilibrio o el balance de blancos y vean cómo aquí sí me permite o sí me da una variedad bastante de lo que pueda yo elegir, ¿no? Si fuese con flash, con una luz fluorescente, en una sombra o luz de día, que es con la que fue tomada, con luz de día, ¿no? Ok, vamos a dejarla en cómo se tomó. Vean que esta ya tiene una inclinación más hacia la parte de elementos o de matices o tonalidades más frías. Si yo lo muevo, ¿sale? Vean que también de alguna manera pues todos los colores me los va moviendo como a ese grado. ¿Qué pasa si lo dejo en luz de día? Lo muevo un poco más cálido. Obviamente si subo todo, toda la imagen se va a poner amarilla. Pero ¿qué pasa si la dejo más o menos como a la altura donde está el de abajo? Si hay tonalidades más amarillas. Sale, por ejemplo, luz de día. Ahí está. Luz de día. Si lo doy en automático, o bueno, como ha sido tomada. Ahí está. Vamos a dejarla como ha sido tomada. Le di restaurar para que se borre cualquier registro o algo que haya quedado por ahí. Bueno, vamos a mover los elementos que teníamos abajo para ver cómo se modifica esto. Dijimos que sí tenemos altas luces, ligeras, no tantas, y las vamos a modificar. Entonces, recuerdo que era un menos 30. Ya matamos un poquito las altas luces. Las sombras las vamos a bajar. ¿Sale? Vean que
Sí teníamos sombras, pero incluso son menos fuertes o menos pronunciadas de las que teníamos en la JPG. Ok, vamos a deshacernos de las sombras por completo. Si tenemos algunos puntos blancos, entonces lo vamos a reducir a un -20, como lo teníamos en la otra. Y de negros, que aún conservamos algunos puntos en negro, vamos a bajarlo por completo. ¿Ok? Y este es el antes y el después de el formato RAW. ¿Sale? Sí tenemos tonalidades bastante marcadas oscuras y de este lado, bueno, ya hay muchísimo más, más iluminación en la imagen. ¿Sale? Ahora, bueno, ahora quiero que vean ustedes cómo se perciben las dos imágenes, tanto en formato RAW, que es la que tenemos a nuestra izquierda, y en el formato JPG, que es la que tenemos a nuestra derecha. ¿Cuál es la que se ve más natural? Si se dan cuenta, sí hay una variación bastante grande de las tonalidades. El formato RAW tiene una desaturación enorme, tiene matices de colores que son más realistas. Por el contrario, el JPG tiene como estos matices de colores, por ejemplo, en la parte verde, que llegan a ser casi azules, ¿sale? Vemos que hay una tonalidad púrpura en las flores que en el formato RAW sí se alcanza a observar, pero es muy nítido, perdón, es eh, muy, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra. Digamos que una tonalidad más baja, ¿no? Más discreta. Entonces, tenemos estos elementos y a lo mejor ustedes me digan, pero es que a mí me gusta que se vea con más color, ¿no? A lo mejor las flores se ven más bonitas con esos, destellos más púrpuras y el otro no lo tiene. Ok, no hay problema, ¿sale? Ahorita les voy a explicar aquí rapidito por qué. No hay problema si nuestra imagen, por ejemplo, en RAW no se ve así como yo la quiero, porque para eso sirven los otros elementos que ni siquiera hemos tocado. Pero cómo ha cambiado mi imagen, voy a regresar a este punto, cómo se ve mi imagen de la primera que tomé, o sea, original, con estas muchas sombras, a cómo se alcanza a ver esta, que ya no tiene tantas sombras y entonces ya puedo jugar yo con las tonalidades. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, puedo saturar un poco la imagen, ¿sale? Puedo darle un poco más de intensidad y vean cómo van elevando las tonalidades, ¿no? Pero bueno, repito, aquí es en gusto se rompen géneros, que es lo que más nos gusta, ¿sale? Y bueno, ya las otras herramientas para irle dando el revelado, irle dando más, como más belleza a nuestra imagen, o que nos permita manipular de lleno, este, solo para darnos como una ligera idea, ¿no? Por ejemplo, en los tonos, el púrpura, ¿no? Que se note a un poco más el púrpura, el magenta, ¿sale? Entonces, solamente son como estas condiciones que puedo ir yo manipulando en esta parte, ¿sale? Aquí ya la regresé de nuevo a su estado normal. Y vean cómo acá en el JPG que ya tengo la sobresaturación, si aún así elijo saturar aún más la imagen, vean que se va cargando aún más de esa saturación, ¿sale? Va teniendo aún más esa saturación. Ok, entonces bueno, solamente quería mostrarles esa diferencia para que a veces sí alcancemos realmente a notar la diferencia que existe entre un formato JPG y un formato RAW. Si hay una pérdida
bastante notable de ese rango dinámico y de esa información que guardan los metadatos, que guardan también los bits dentro de la fotografía. ¿Sale? Y bueno, ya para finalizar, les quería mostrar que no solamente lo podemos hacer en Lightroom, afortunadamente y con sus novedosas actualizaciones, eh, el, este, por ejemplo, voy a jalar esta, el, el Photoshop ya nos permite también poder manipular los, las mismas características que puedo manejar en el Lightroom, me permite también manipularlas ya directamente aquí en el Photoshop. A veces no me aparece así, como me aparece ya en el Lightroom. De hecho, si yo jalo una imagen JPG aquí en el Photoshop, pues esta es la manera habitual en que la va a abrir. Si yo jalo una fotografía en RAW, entonces sí por defecto me va a poner este filtro. Si no lo encontramos, solamente nos vamos al apartado de filtro, donde dice filtro de cámara RAW. A ver, me lo abrió en esta ventana, acá está. Y bueno, así nos va a aparecer, ¿sale? Esta es la máscara del filtro que nos va a aparecer y entonces acá tengo todos los elementos, así como los tengo también en el, en el Lightroom para que yo pueda, pues modificar, ¿no? Ciertas cosas aquí en mi fotografía, ¿sale? Y vean que es lo mismo, ¿no? Tengo la parte de temperaturas, matices, exposición, contrastes y los 4 elementos que acabamos de mover hace un ratito. Aquí también, por ejemplo, los tengo. Por ejemplo, puedo bajarle tantito a la iluminación. Puedo matar más las sombras. Los blancos los puedo solamente bajar un poco. Y los negros también los puedo matar. ¿Sale? Pero como les digo, esta es una imagen en JPG, por lo tanto tiene una pequeña sobresaturación. ¿Y que puedo bajar esa saturación? Sí, sí, la verdad sí lo puedo hacer. Puedo bajar un poco esa saturación con esto, pero aún así persisten en ciertos puntos esa saturación. Y entonces, si bajo de más esa saturación, entonces en otros lados ya se va a ver bastante pálido, ¿no? Y entonces, pues, es un trabajo mucho más exhausto, ¿sale? Pues bueno, esto sería todo por ahora en cuanto a mostrarles las diferencias que hay entre el formato RAW y el formato JPG y por qué la importancia del formato RAW. Ya vimos precisamente pues esa naturalidad que nos da dicho formato y la libertad que nos da para poder manipular pues toda esa información cruda que nos ofrece. Y pues claro, no me puedo ir también sin antes comentarles de manera muy rápida que el formato RAW también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Pues las desventajas son, eh, una es cada vez un poco más, pues se va haciendo muy pequeña la desventaja y es que anteriormente, por ejemplo, computadoras, cuando nosotros queríamos visualizar una imagen, no nos permitía visualizarla si venía en formato RAW. Forzosamente teníamos que abrirla en, por ejemplo, en el formato de Lightroom. Eso les estoy hablando de que será casi unos 8 años atrás, casi unos 10 años atrás aproximadamente. Pues no nos dejaba, ni el Photoshop nos dejaba abrir como tal un formato RAW. Tenía que ser forzosamente un programa de revelado digital. Con la actualización del Photoshop, pues nos dio la enorme ventaja de que ya nos podía dejar visualizar el formato RAW, pero no podíamos manipular muchas cosas en él como lo podíamos hacer en un programa de edición. Y bueno, como ahorita les mostré, ya tenemos esta maravillosa
actualización del filtro de cámara RAW y entonces ya nos permite manipularlo desde ahí, en caso de no tener pues el programa de Lightroom o de cualquier otro de revelado digital. Otra desventaja es que también, si se dieron cuenta, el formato pesa mucho más, por lo que nuestra tarjeta de la cámara, al estar tomando fotografías en este formato, obviamente se va a llenar más rápido, la cámara se va a ralentizar un poco y cada vez que queramos visualizar las imágenes en la cámara, pues va a ser un poquito más pesado y más tedioso, porque obviamente se va a ir llenando su capacidad de memoria. Si nos dedicamos de lleno a esto de la fotografía o a un área donde se nos exijan fotografías en formatos muy limpios, en formatos bastante, bastante grandes, pues entonces habrá que contemplar que se tendrá que cargar con más de una memoria de almacenamiento e incluso a veces con más de un equipo, porque pues también la cámara al generar pues este mayor peso trabaja más y se calienta y bueno, ¿no? Otra desventaja que tiene el RAW es que bueno, como les digo, al ser también un gran formato, pues no sería buena idea utilizarla para subirla a plataformas digitales, ¿no? Si va a ser para solamente una fotografía de perfil o porque la voy a tener en un blog, pues usemos el formato JPG, que ahorita ya ese formato en muchas cámaras es un formato que viene bastante, bastante bien. Pero pues de alguna manera, como les sigo repitiendo, no nos permite manipularle mucho para grandes, grandes formatos. Muy bien, entonces bueno, esas serían como que las mayores desventajas que podemos encontrar en cuanto a esta cuestión del formato RAW. Aparte que bueno, obviamente un revelado de un formato RAW pues requiere obviamente también de más paciencia y de más tiempo y que nos dediquemos realmente a detallar cada parte de la información para que entonces la fotografía quede mucho mejor, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Me despido de ustedes. Gracias por escuchar esta clase en línea y nos vemos en la próxima para un revelado digital.